El camión con los muebles se había marchado hacía 20 minutos, dejando tras de sí una nube de polvo en la carretera aún sin asfaltar. Y Celia estaba de pie en medio del salón, mirando las cajas apiladas a lo largo de las paredes. La casa olía a pintura fresca y madera, un aroma que normalmente promete el comienzo de algo nuevo, pero ahora ella solo sentía cansancio. Bueno, señora. Ernesto salió de la cocina con 2 vasos de agua y le tendió uno. ¿Empezamos a instalarnos? Él sonrió, e Iselia notó que era una sonrisa sincera. En las últimas semanas, a menudo parecía pensativo, distante, pero hoy parecía casi feliz. Quizás la mudanza realmente les vendría bien. Primero desempaquetemos al menos el dormitorio, dijo ella bebiendo un sorbo de agua. Si no, ¿dónde vamos a dormir? Ernesto asintió y se dirigió a las cajas marcadas como dormitorio. Y Celia lo siguió, sacando un cúter del bolsillo de sus vaqueros. Trabajaron en silencio durante unos 10 minutos, sacando ropa de cama, ropa y colocándola en los estantes del armario empotrado. Ernesto silbaba algo para sí mismo, y eso la irritaba más de lo que debería. Por cierto, dijo ella, abriendo otra caja, estaba pensando en el salón. Sería mejor poner el sofá junto a la pared donde está la ventana. Habrá más luz. Yo pensaba que junto a esta, Ernesto señaló la pared opuesta, entonces la televisión quedaría mejor colocada. No habría reflejos. Los reflejos se pueden solucionar con cortinas. Y Celia no levantó la cabeza y siguió desempaquetando cosas. Pero la luz es más importante. Está bien. Él se encogió de hombros. Como tú digas. Ella percibió algo en su voz que la hizo mirarlo. Ernesto estaba de pie, con una pila de camisas en las manos, mirando por la ventana. Tenía la mandíbula tensa. ¿Qué? Preguntó Iselia. Nada, respondió él colgando las camisas en el armario. Solo pienso que quizá a veces valga la pena discutir estas cosas juntos. Ya las discutimos. No, tú me dices cómo va a ser y yo estoy de acuerdo. Iselia exhaló. No quería discutir el primer día en su nueva casa. Ernesto, si te importa dónde poner el sofá, lo pondremos donde tú quieras. No se trata del sofá, dijo él, volviéndose hacia ella. Es solo que a veces me siento, no sé, como un invitado en tu casa. Es nuestra casa, ella intentó suavizar el tono de su voz. La que compraste con tu dinero. Eso es. Y Celia volvió a meter las cosas en la caja y se enderezó. Ya lo hemos hablado. Tú estuviste de acuerdo. Lo sé. Es solo que... Se frotó la cara con las manos. Olvídalo. No me refiero a eso. ¿A qué te refieres entonces? No importa. Ernesto cogió otra caja y salió del dormitorio. Y Celia se quedó de pie, mirándolo. La casa había costado 2.200.000 pesos. Ella había ahorrado ese dinero durante 8 años de trabajo, apartando cada mes un porcentaje de sus ganancias. Ernesto ganaba bien para ser propietario de un pequeño restaurante, pero sus ingresos no eran comparables a los de ella. Y ella nunca se lo había reprochado, nunca le había hecho sentir inferior. Pero el mero hecho, al parecer, le pesaba más de lo que ella pensaba. Volvió a desempaquetar las cajas tratando de no pensar en la conversación. Media hora más tarde, el dormitorio tenía un aspecto más habitable. La cama estaba hecha, las cosas estaban ordenadas y había lámparas en las mesitas de noche. Ernesto trajo las últimas bolsas del coche y pasaron a la cocina. Por cierto, mamá dijo que vendrá hoy, dijo él sacando la vajilla de una caja. ¿Hoy? Y Celia se dio la vuelta. ¿En serio? Bueno, quería ver la casa. Ernesto, acabamos de mudarnos. Todavía hay cajas por todas partes. Lo sé, pero ya conoces a mamá. Se pone nerviosa. Y Celia no dijo nada. Patricia siempre se ponía nerviosa. Y siempre encontraba una excusa para expresar su opinión sobre cómo Celia llevaba su vida en común con Ernesto. Su suegra llegó justo a las 5 de la tarde. Y Celia oyó el ruido del coche y miró por la ventana. Un sedán negro estaba aparcado justo delante de la entrada. Patricia salió, echó un vistazo a la casa y se notaba en su rostro que la primera impresión no le había gustado. «Mamá». Ernesto salió a recibirla y la abrazó. «¿Qué tal el viaje?» «40 minutos». Patricia le dio un beso en la mejilla y luego miró a Iselia, que estaba de pie en la puerta. «Buenas tardes, Iselia». «Buenas tardes, Patricia. Pase». Entraron en la casa.
Patricia recorrió lentamente el salón, echó un vistazo a la cocina y volvió. Es espaciosa, dijo. Pero está un poco lejos, ¿no? El barrio es bueno, respondió Ernesto. Tranquilo, seguro. Tranquilo, eso sí. Ahora tardaré casi una hora en llegar. Mamá, no está tan lejos. Para ti, quizá. Pero yo ya no soy joven, ¿sabes? Y estoy acostumbrada a tenerte cerca. Y Celia se mordió la lengua. Patricia tenía 61 años. Conducía, iba al gimnasio y aparentaba 50. Pero siempre utilizaba el argumento de la edad cuando quería hacer sentir culpable a su hijo. ¿Se sientan?, ofreció Iselia. ¿Té, café? No, gracias. No me quedaré mucho tiempo. Se sentaron en el sofá, que aún estaba en medio de la habitación, a la espera de su ubicación definitiva. Patricia volvió a mirar a su alrededor. ¿Hay patio? Sí, un patio interior, asintió Ernesto. ¿Quieres verlo? Después. Dime, Iselia, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Todo bien en las tiendas? Todo bien, gracias. Debe de ser difícil controlarlo todo, especialmente ahora que estás tan lejos del centro. La oficina está en el centro. Allí no ha cambiado nada. Claro, por supuesto. Pero ahora la familia está aquí. Patricia sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Espero que puedas pasar tiempo en casa. Ernesto se quejaba a menudo de que te pasabas todo el tiempo en el trabajo. Ernesto se volvió bruscamente hacia su madre. Mamá, yo no me quejaba. Dijiste que Iselia trabajaba mucho. No es una queja, es un hecho. Iselia sintió cómo se le encogía el corazón. Exhaló lentamente. Patricia, trabajo todo lo que exige el negocio, igual que Ernesto trabaja en el restaurante. Claro, claro, asintió su suegra. Pero una mujer también debe pensar en la casa, en su marido. Yo pienso, y Celia intentó mantener la voz firme, y ahora tenemos una casa. Que tú compraste, Patricia miró a Ernesto. Hijo, entiendo que Iselia tiene más posibilidades, pero un hombre debe mantener a su familia. Tu padre siempre... Mamá, por favor. Ernesto se levantó. Ya hemos hablado de esto. Todo va bien. Es que me preocupo por ti. No te preocupes. Patricia también se levantó y se ajustó el bolso en el hombro. Está bien, me voy. Están cansados, aún tienen que desempaquetarlo todo, dijo señalando las cajas con un gesto. Ven a comer a mi casa el domingo. Te prepararé tu plato favorito. Ernesto acompañó a su madre al coche, y Celia se quedó en el salón, mirando por la ventana. Vio cómo Patricia le decía algo a su hijo, con la mano en su hombro. Vio cómo él asentía con la cabeza. Luego, su suegra se subió al coche y se marchó. Ernesto regresó y cerró la puerta. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por lo de mi madre. No lo hizo con mala intención. Lo sé. Se quedaron en silencio. Luego Ernesto volvió a las cajas y continuaron desempaquetando cosas. No hubo más conversación. Viviana llegó a las 8 de la tarde, cuando ya había anochecido. Llamó al timbre e Iselia abrió la puerta y vio a su amiga con una botella de vino tinto y una amplia sonrisa. «Fiesta de inauguración», Viviana la abrazó. «¿Cómo estás? Seguro que estás muerta de cansancio». Se podría decir así. Pasaron al salón. Ernesto estaba sentado en el sofá con su ordenador portátil. «Hola, Vivi», levantó la cabeza. «Hola, Ernesto. La casa es preciosa. Enhorabuena». «Gracias. ¿Te apuntas?» Viviana levantó la botella. «No, gracias. Mañana por la mañana tengo una entrega en el restaurante. Voy a acostarme temprano». Se levantó y cogió el portátil. «Que paséis una buena noche». Cuando Ernesto se fue al dormitorio, Viviana miró a Iselia. «¿Todo bien?» «Sí, es que los dos estamos cansados». Abrieron el vino y lo sirvieron en copas. Viviana se acomodó en el sofá, encogiendo las piernas. «Bueno, cuéntame, ¿cómo va todo?» «¿Qué exactamente?» «Bueno, la nueva casa, la nueva vida. Es lo que tanto querías». Y Celia bebió un sorbo de vino. Era ácido, ligeramente agrio. «Lo quería», hizo una pausa. «Pensaba que un cambio de aires me ayudaría». «¿Ayudaría con qué?» Y Celia miró hacia la puerta del dormitorio y luego volvió a mirar a su amiga. «Con Ernesto. Nosotros... no sé cómo explicarlo. Las cosas no son como antes». «¿Cómo no son?» «Está distante, irritado, como si mi mera presencia le molestara». Viviana frunció el ceño. «¿Desde cuándo?»
Desde hace unos 3 meses, más o menos. Al principio pensé que eran problemas en el restaurante, pero él dice que allí todo va bien. ¿Le has preguntado directamente qué pasa? Lo he intentado. Él lo descarta. Dice que todo va bien, que me lo estoy inventando. ¿Y tal vez sí te lo estás imaginando? Y Celia negó con la cabeza. No, lo siento. Algo ha cambiado. Viviana bebió un sorbo de vino mientras miraba a su amiga. Luego preguntó en voz baja. ¿Crees que hay alguien más? No lo sé. Y Celia apretó la copa entre las manos. Espero que no, pero él me mira de otra manera, como si yo le debiera algo y él estuviera cansado de perdonarme. Y Celia, Viviana se inclinó hacia adelante. No le debes nada. Trabajas, ganas dinero, compraste esta casa. Es normal. Pero a él no le gusta. Entonces, es su problema. Pero es mi marido. Y Celia la miró. Y si él está mal, eso nos afecta a los dos. Viviana suspiró. Vale. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Pensaba que mudarnos nos sacudiría. Un nuevo lugar, un nuevo comienzo. Y mientras tanto, no entiendo lo que está pasando. Y Celia se terminó el vino. Y eso es lo que más me asusta. Se quedaron sentadas otra hora, hablando de otras cosas. Del trabajo de Viviana, de sus hijos, de las últimas noticias de la ciudad. Pero Iselia sentía que sus pensamientos volvían una y otra vez a Ernesto, que ahora estaba tumbado en su nuevo dormitorio, en su nueva casa, pensando en algo. Y ella no sabía en qué. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Y Celia abrió los ojos y durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego recordó, nueva casa, nuevo dormitorio. Estiró el brazo hacia el teléfono, apagó el despertador y miró a Ernesto. Dormía de espaldas a la pared, e incluso en sueños había un espacio de casi medio metro entre ellos. Se levantó en silencio para no despertarlo y fue al baño. La ducha la ayudó a despertarse por completo. Y Celia se vistió con un traje azul oscuro. Se recogió el pelo en un moño bajo y se maquilló ligeramente. En el espejo la miraba una mujer que parecía serena y segura. Una buena máscara para lo que ocurría en su interior. En la cocina preparó café. Comió una tostada con queso, de pie junto a la ventana y mirando la calle desierta. Eran las 7 de la mañana del lunes y la ciudad aún se estaba despertando. Y Celia cogió el bolso, las llaves del coche y salió. Ernesto no se despertó. El trayecto hasta la oficina le llevó 25 minutos. El edificio principal de la cadena de tiendas, Montano, estaba situado en el barrio comercial de San Cristóbal. Era de 3 pisos, gris y funcional. Su padre lo construyó hace 20 años, cuando el negocio apenas comenzaba a crecer. Ahora la ciudad contaba con 11 tiendas de la cadena, 3 almacenes y casi 300 empleados. Y Celia aparcó en su plaza, atravesó el vestíbulo y saludó con la cabeza al guardia de seguridad. El ascensor la llevó hasta la tercera planta. Su despacho la recibió con el orden habitual. Una gran mesa de madera oscura, un sillón de cuero, estanterías a lo largo de la pared y una ventana con vistas a la calle principal. Colgó la chaqueta en el perchero, encendió el ordenador y abrió la lista de tareas del día. Lo primero que tenía que hacer era celebrar una reunión con los gerentes de las tiendas. La reunión estaba prevista para las 8:30. Y Celia entró en la sala de conferencias, donde ya se habían reunido 7 personas, los gerentes de los principales puntos de venta. Se levantaron y la saludaron. Ella asintió con la cabeza y se sentó a la cabecera de la mesa. Buenos días a todos. Empecemos con las cifras de la semana pasada. El primero en informar fue Eduardo, gerente de la tienda más grande del centro. Los ingresos se mantuvieron estables, un 3% por encima de los del mes pasado. Y Celia escuchaba con atención y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar algún punto. Eduardo era un empleado experimentado. Había trabajado con su padre y no cometía errores. La siguiente fue Rosario, a quien le había tocado la tienda de las afueras, en una zona obrera. Allí las cosas iban peor. Los ingresos habían caído un 7%. ¿A qué se debe la caída?, preguntó Iselia. La competencia, respondió Rosario, colocando la tableta delante de ella. Han abierto una nueva tienda de descuento al otro lado de la calle. Sus precios son más bajos que los nuestros. ¿Cuánto más bajos? En los productos básicos, un 15%. Y Celia frunció el ceño. ¿Cómo pueden mantener esos precios?
Probablemente compran al por mayor o están haciendo dumping hasta que se queden con los clientes. De acuerdo, prepárame una lista con sus precios para los productos clave. Compararemos con nuestros proveedores y veremos dónde podemos movernos, pero sin perjudicar la calidad. Rosario asintió y tomó nota en su libreta. La reunión duró 1 hora, y Celia analizó la situación en cada tienda, dio instrucciones y aprobó los pedidos de nuevos lotes de mercancía. Cuando todos se marcharon, volvió a su despacho y vio sobre la mesa una pila de documentos que había traído la secretaria. Facturas, contratos, informes. Y Celia suspiró y se puso manos a la obra. A las 11 llamaron a la puerta del despacho. Entró Oriol, un hombre alto con las sienes canosas y mirada tranquila. Había sido su mano derecha durante los últimos 8 años. Dirigía las operaciones y conocía el negocio tan bien como ella. «Y Celia, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto, siéntate». Oriol se sentó enfrente y dejó una carpeta sobre la mesa. «¿Recuerdas que te hablé de la propuesta de los estadounidenses?» «Lo mencionaste. ¿Se han puesto en contacto?» «Sí. Aquí está su carta oficial». Abrió la carpeta y sacó varias hojas. La empresa se llama Greenfield Partners. Tienen una cadena de tiendas ecológicas en Arizona y Nuevo México. Quieren entrar en el mercado mexicano y buscan un socio fiable. Y Celia cogió los documentos y los hojeó. La propuesta era seria. Una empresa conjunta, reparto de riesgos y beneficios, acceso a sus proveedores de productos orgánicos, que ahora estaban ganando popularidad. ¿Cuáles son las cifras? La inversión inicial por nuestra parte es de unos 800,000 pesos. Ellos aportan la misma cantidad, además de su experiencia y sus contactos. Según sus cálculos, la inversión se amortizaría en 2 años y medio. Y Celia dejó los papeles a un lado. 2 años y medio es mucho tiempo. Pero tiene perspectivas. El mercado de los productos orgánicos está creciendo. Si entramos ahora, ocuparemos el nicho antes que la competencia. ¿Y si no sale bien? Siempre hay riesgo. Oriol se encogió de hombros. Pero llevan años en el mercado, saben lo que hacen. Los he comprobado. La empresa es estable, no tiene deudas y tiene buena reputación. Y Celia se quedó pensativa. 800,000 pesos es una suma considerable, pero no crítica para el negocio. La cuestión era otra. ¿Merecía la pena abrir una nueva línea de negocio ahora, cuando la familia ya estaba tan inestable? Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Prepara un análisis detallado. El modelo financiero, los riesgos, los posibles ingresos, y busca información sobre ellos. Opiniones de clientes, historias de colaboraciones, si las hay. De acuerdo. ¿Para cuándo lo necesitas? Para finales de semana. Y otra cosa, Oriol, lo miró. ¿Te han propuesto reunirte con ellos? Sí, quieren que vayas a Phoenix, que veas cómo trabajan y conozcas al equipo. ¿Cuándo? En las próximas 2 semanas. Son flexibles con las fechas. Y Celia asintió. De acuerdo. Mientras tanto, prepara el análisis y luego decidiremos. Oriol cogió la carpeta y se marchó. Y Celia se quedó sentada, mirando por la ventana. El viaje a Phoenix significaba un mínimo de 3 días de ausencia. Quizás incluso más, si las negociaciones se alargaban. Dejar a Ernesto solo en la nueva casa, teniendo en cuenta lo que había pasado entre ellos últimamente, no era la mejor idea. Pero dejar pasar una oportunidad así era una tontería. Las siguientes horas las pasó hablando por teléfono. A la 1 del mediodía llamó uno de los proveedores, Raúl Infante, responsable del suministro de productos lácteos a 5 de sus tiendas. Su voz sonaba tensa. «Y Celia, tenemos que hablar. Escucho. Tengo problemas con el pedido. No voy a cumplir con el plazo». Y Celia se enderezó en la silla. «¿Cuánto te falta?» «Unos 3 días, quizás 4. Raúl, tenemos un contrato, con plazos concretos. Lo entiendo, pero ha habido un fallo en la granja. El equipo se ha estropeado y la reparación ha llevado más tiempo del previsto. Es tu problema, no el mío». Y Celia intentó mantener un tono tranquilo, pero por dentro hervía de irritación. «Mis tiendas se quedan sin leche. Los clientes se van a la competencia. Lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Físicamente no puedo entregar la mercancía antes. Busca otra fuente. Compra a otra persona esta vez. Será más caro. Entonces serán tus gastos. Firmaste un contrato, Raúl. Hay una cláusula sobre multas por incumplimiento de plazos. ¿Quieres que la aplique?»
Se hizo el silencio al otro lado de la línea. No quiero, dijo finalmente. Entonces resuelve el problema. Necesito el suministro para el jueves. Si no lo consigues, buscaré otro proveedor. Para siempre. De acuerdo, lo haré. Espero la confirmación mañana por la mañana. Colgó el teléfono y se frotó el puente de la nariz. Raúl llevaba 3 años trabajando con ellos y solía ser de fiar, pero ahora ella no podía permitirse ningún desliz. El negocio exigía dureza, y Celia pasó el resto del día entre papeles. A las 5 de la tarde cerró el último archivo, apagó el ordenador y se dispuso a marcharse. Oriol se asomó para despedirse. ¿Te vas? Sí, estoy cansada. Descansa. Mañana será otro día. Gracias, Oriol. Cogió el bolso y salió de la oficina. El aparcamiento estaba casi vacío. Y Celia se sentó en el coche, arrancó el motor y se dirigió a casa. El trayecto duró los mismos 25 minutos. Encendió la radio, escuchó las noticias, pero sus pensamientos estaban lejos. Se preguntó qué estaría haciendo Ernesto en ese momento. Probablemente en el restaurante, o ya en casa. En los últimos días casi no se habían visto. Ella se iba temprano, volvía tarde y él trabajaba hasta tarde. Era como si ambos evitaran deliberadamente hablar. Cuando Iselia giró hacia su calle, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las casas parecían acogedoras bajo esa luz, con las ventanas iluminadas y los patios bien cuidados. Aparcó delante de su casa y vio que había luz en el salón. Ernesto estaba en casa antes de lo habitual. Iselia salió del coche, subió al porche y abrió la puerta. Desde el salón le llegó una risa femenina y sonora. Se quedó paralizada. Luego se quitó los zapatos, entró en el salón y vio a Ernesto sentado en el sofá. Junto a él estaba sentada una chica que Iselia veía por primera vez. Era joven, de unos 25 años, quizá un poco más. Tenía el pelo oscuro y ondulado que le caía sobre los hombros, grandes ojos marrones y un rostro bonito de rasgos regulares. Llevaba un vestido claro que dejaba al descubierto sus hombros bronceados y estaba descalza, con las piernas recogidas en el sofá, como si no fuera la primera vez que estaba allí. «Oh, Iselia», Ernesto se levantó. «Ya estás en casa». «¿Cómo ves?», dijo ella dejando el bolso en la mesita de la entrada y mirando a la chica. La chica también se levantó, sonriendo. «Hola, tú debes de ser Iselia. Ernesto me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?». Iselia miró a su marido. «Yo no he oído nada de ti». «Es Dalina», se apresuró a presentar Ernesto. «Es nuestra vecina. Vive enfrente». «Sí, me acabo de mudar». Dalin dio un paso adelante y le tendió la mano. «Quería conocerte, así que he venido». Y Celia le estrechó la mano. El apretón fue suave, casi imperceptible. «Encantada de conocerte». «Yo también». Dalin volvió al sofá. «He traído un pastel. Está en la cocina. Casero de manzana. Me encanta hornear». «¡Qué detalle!». Y Celia fue a la cocina. En la mesa había un pastel, espolvoreado con azúcar glass. Se sirvió un vaso de agua, bebió y volvió al salón. Ernesto y Dalina continuaron conversando. Y Celia se sentó en el sillón de enfrente, cruzando las piernas. Dalina la miró. «Ernesto me ha contado que tienes tu propio negocio». «¡Qué guay!». «Gracias. Una cadena de tiendas, ¿no? Debe de ser muy difícil gestionarlo todo. Tiene sus matices». «Yo trabajo como administradora en una clínica». Dalin inclinó la cabeza y sonrió. «Es un trabajo aburrido, la verdad. Pero por ahora no he encontrado nada mejor». «¿Y tú? ¿Seguro que pasas todo el día en la oficina?» «A menudo sí». «¿Y Ernesto se queda solo?». Dalin lo miró con exagerada compasión. «Pobrecito». «No soy un pobrecito». Ernesto se rió. «Tengo un restaurante. Siempre hay mucho que hacer. Pero da igual. Por las tardes quieres pasar tiempo con tu querida esposa, ¿verdad?». Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta inocencia, que Iselia casi creyó que no había doble sentido. «Casi». «Dalin acaba de mudarse», dijo Ernesto, dirigiéndose a Iselia. «Aún no conoce bien el barrio. Le he enseñado dónde están las tiendas y la oficina de correos». «Entiendo». «Ernesto es muy servicial». Dalin volvió a tocarle la mano. «El otro día me ayudó con las cajas. Yo no podía con todo sola, y él lo vio y se ofreció enseguida».
Un auténtico caballero. No es nada. Ernesto se sonrojó ligeramente. Cualquiera habría ayudado. No cualquiera. Dalinia lo miró como si Celia no estuviera en la habitación. Tú eres especial. Y Celia sintió cómo algo se enfriaba en su interior. Miró a esa chica, cómo se sentaba con naturalidad y desenvoltura en su sofá, cómo se acercaba a Ernesto, cómo se reía a menudo de sus palabras, y miraba a su marido que claramente disfrutaba de esa atención. Estaba sentado relajado, sonriendo, bromeando, muy diferente a como lo había visto en las últimas semanas. Dalín, y Celia se levantó. Ha sido un placer conocerte, pero estoy muy cansada. Quiero cambiarme y cenar. Oh, claro, claro. Dalinia se levantó de un salto. Justo me iba a marchar. No quiero molestar. No molestas, dijo rápidamente Ernesto. Sí que molesto, rió Dalinia. Y Celia tiene razón. Quieres descansar después del trabajo. Lo entiendo. Cogió su bolso, que estaba en el reposabrazos del sofá, y se dirigió hacia la salida. Ernesto la acompañó. Y Celia se quedó en el salón, escuchando sus voces en el vestíbulo. Gracias por la tarta, dijo Ernesto. De nada. Pásate cuando quieras, ¿vale? Casi siempre estoy en casa por las tardes. De acuerdo. La puerta se cerró. Ernesto volvió al salón, todavía sonriendo. Es una chica agradable, ¿verdad? Y Celia lo miró. Mucho. Es una pena que no hayas tenido tiempo de charlar con ella. Es interesante. Me di cuenta, dijo Celia, pasando junto a él hacia el dormitorio. Muy interesante. Ernesto la siguió. ¿Qué significa eso? Nada, solo que estoy de acuerdo contigo. Y Celia, si hay algo que no te gusta, dímelo directamente. Ella se dio la vuelta. ¿Y qué es lo que no debería gustarme? ¿Que la vecina esté sentada en nuestro sofá y le meta mano a mi marido? ¿O que tú te quedes ahí sentado sonriendo como un idiota mientras ella lo hace? No me ha metido mano, Ernesto frunció el ceño. Solo me ha tocado. Es normal en una conversación. Para mí no. Por Dios, Celia, solo es simpática. Ves problemas donde no los hay. Veo a una mujer coqueteando con mi marido en mi casa, y veo que a él le gusta. No digas tonterías, la interrumpió él. No hubo ningún coqueteo. Y Celia suspiró con cansancio. ¿Sabes qué, Ernesto? No me importa. Piensa lo que quieras. Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en la cama, se quitó los pendientes y los dejó sobre la mesita de noche. Le temblaban ligeramente las manos. No sabía si estaba enfadada con su marido, con esa tal Dalina o consigo misma por sentir celos. Quizás estaba exagerando. Quizás Ernesto tenía razón y solo se trataba de amistad. Pero todos sus instintos le decían que no era así. Y Celia se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 8:30 de la mañana del sábado. Ernesto solía dormir hasta las 9 los fines de semana. Giró la cabeza. Su mitad de la cama estaba vacía, la manta descuidadamente echada hacia un lado. Y Celia se levantó, se puso la bata y fue al salón. Ernesto no estaba allí. La cocina también estaba vacía, con su taza de café a medio terminar sobre la mesa. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Ernesto caminaba por el camino hacia la casa de enfrente, la casa de Dalina. Llevaba vaqueros y camiseta, y en las manos sostenía una herramienta parecida a una llave inglesa. Y Celia se quedó junto a la ventana y lo vio llegar al porche de la casa vecina y subir los escalones. La puerta se abrió casi de inmediato. Dalina apareció en el umbral con unos pantalones cortos y una camiseta, con el pelo recogido en una coleta descuidada. Sonrió a Ernesto. Le dijo algo y él asintió con la cabeza mientras entraba. La puerta se cerró tras él. Y Celia se alejó de la ventana. Se sentó en el sofá. Intentó recordar si Ernesto había dicho algo ayer sobre ir a casa de la vecina. No lo había hecho. Quizás se le había olvidado mencionarlo. O no lo había considerado necesario. Se quedó sentada en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de la pared. Intentó leer las noticias en el teléfono, pero las palabras no tenían sentido. Sus pensamientos volvían a lo que estaba pasando al otro lado de la calle. Está arreglando el grifo. Seguramente está arreglando el grifo. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo allí? La hora pasaba lentamente, y Celia se levantó, se duchó, se vistió y volvió al salón. Se acercó de nuevo a la ventana.
Ernesto aún no había vuelto. Miró el reloj. Habían pasado 50 minutos. 10 minutos más tarde, lo vio salir de la casa de Dalina. Ella estaba en la puerta, diciendo algo y riendo. Ernesto también se reía, le saludó con la mano y se dirigió de vuelta. Su paso era ligero, casi elástico. Y Celia se alejó de la ventana y se sentó en el sofá, cogiendo una revista. Ernesto entró por la puerta principal y la cerró tras de sí. «Buenos días», dijo al pasar hacia la cocina. «Buenos días», respondió Iselia sin levantar la vista de la revista. «¿Dónde estabas?» «En casa de Dalina. Me pidió que la ayudara con el grifo de la cocina. No conseguía arreglarlo». «Entiendo». Resultó que solo era una junta gastada. Encontré una de repuesto en el garaje y la cambié. Ahora todo funciona. Bien. Ernesto se dirigió a la cocina y ella lo oyó servirse café recién hecho. Luego regresó al salón con la taza en la mano. ¿Querías decirme algo?, preguntó. No. Y Celia, lo noto en tu tono. Ella levantó la vista de la revista. ¿Qué tono tengo? Uno... descontento. No estoy descontenta, cerró la revista. Solo me sorprende que te hayas levantado tan temprano un sábado para correr a casa de la vecina. No he corrido. Me pidió ayuda y se la presté. Es normal. Claro que es normal. Entonces, ¿por qué hablas así? Y Celia dejó la revista sobre la mesita. No hablo así. Ayudaste a la vecina. Muy amable por tu parte. Ernesto la miró, tratando claramente de entender si había algún significado oculto en sus palabras. Luego se encogió de hombros. Está bien. Voy a darme una ducha. Se fue al dormitorio, y Celia se quedó sentada en el sofá, mirando al vacío. No quería ser esa esposa que monta una escena porque su marido ayuda a la vecina con el grifo. Sería mezquino y estúpido. Pero algo en su interior le decía que el problema no era el grifo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, y Celia se iba temprano al trabajo y volvía tarde. Ernesto estaba ocupado en el restaurante. Estaban preparando una renovación del menú y se pasaba todas las tardes probando nuevos platos con el chef. Apenas se veían. Cuando ella llegaba a casa, él todavía estaba en el trabajo o ya estaba durmiendo. Por la mañana ella se iba antes de que él se despertara. El martes por la noche, y Celia volvió a casa a las 7. Ernesto estaba sentado frente al ordenador portátil en el salón, revisando unos documentos. «Hola», dijo ella, dejando el bolso sobre la mesa. «¿Qué tal?» «Bien. El menú está casi listo. El viernes lo lanzamos. Eso está bien». Ella fue a la cocina y abrió la nevera. Allí estaban las sobras de la cena de ayer, pollo con verduras. Y Celia sacó un recipiente, puso la comida en un plato y lo metió en el microondas. «¿Y Celia?», la llamó Ernesto desde la sala. «¿Sí? ¿Te importa si mañana después del trabajo voy a ver a Dalina? Me pidió que la ayudara con la computadora. Algo se le traba y no puede resolverlo». Y Celia estaba de espaldas a él, mirando el plato girando en el microondas. «Por supuesto que no me importa», dijo con voz tranquila. «Ayúdala». «Gracias. No tardaré mucho, así que no te preocupes». Ella no respondió. El microondas pitó, y Celia sacó el plato, cogió un tenedor y se sentó a la mesa de la cocina. Comía despacio, masticando cada bocado, aunque la comida le parecía insípida. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Con qué frecuencia iba ahora Ernesto a casa de Dalina? El grifo, el ordenador. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Una bombilla? ¿Un inodoro que goteaba? ¿Una puerta rota? Terminó de comer, lavó el plato y se secó las manos. Volvió al salón. Ernesto seguía sentado frente al ordenador portátil. «Ernesto», comenzó ella. «¿Sí? ¿No te parece que vas demasiado a menudo a casa de Dalina?» Él levantó la vista de la pantalla. «Demasiado a menudo. He ido 2 veces. 3. Y mañana vas a ir por 4ª vez. ¿Y qué? Es nueva en el barrio, necesita ayuda. ¿No tiene otros conocidos? ¿Amigos? ¿Familiares?» «No lo sé. Probablemente no. Se mudó hace poco. Ernesto, es una chica joven y guapa. ¿De verdad crees que no tiene a nadie que pueda ayudarla con el ordenador?» Cerró el portátil. «Y Celia, ¿a dónde quieres llegar?» «A ninguna parte. Solo te hago una pregunta». «No, estás insinuando algo». «Dilo directamente». Y Celia se sentó en el sillón de enfrente.
No me gusta que pases tanto tiempo con ella. No paso mucho tiempo con ella. La ayudo con las tareas domésticas. Son cosas diferentes. Para mí no. Ernesto se recostó en el sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Estás celoso? Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Por ser un buen vecino? Porque ella coquetea contigo y tú finges no darte cuenta. Por Dios, Iselia, ella no coquetea. Solo es amable. Amable, repitió Iselia. Está bien, digámoslo así. Ernesto se levantó. ¿Sabes qué? Estoy harto. Estoy cansado de tus sospechas. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy ayudando a una persona. Si eso te supone un problema, el problema está en ti, no en mí. Salió del salón dando un portazo a la puerta del dormitorio. Y Celia se quedó sentada sola. Miró la puerta cerrada y comprendió que la conversación no había servido de nada. Peor aún, los había alejado aún más. El miércoles, Ernesto fue a ver a Dalina después del trabajo. Regresó 2 horas más tarde. Dijo que le había ayudado a configurar el ordenador y se fue directamente al dormitorio. Apenas hablaron. El jueves por la mañana, Iselia estaba sentada en su despacho, revisando el informe trimestral cuando entró Oriol. Parecía contento. Iselia, buenas noticias. Te escucho. Los estadounidenses han enviado la oferta definitiva. Lo he analizado todo. El modelo financiero parece sólido. Los riesgos son mínimos. Son gente seria. Dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa. Y Celia la abrió y echó un vistazo a las cifras. Efectivamente, todo parecía convincente. La inversión se amortizaría en 2 años y medio, y las previsiones de beneficios eran buenas. ¿Quieren reunirse?, preguntó ella. Sí, proponen venir a Phoenix la semana que viene. Dicen que están dispuestos a mostrar todas sus instalaciones, presentar al equipo y discutir los detalles. Y Celia se recostó en la silla. Un viaje a Phoenix. 3 días como mínimo, quizá más. Dejar la casa, dejar a Ernesto en una situación en la que todo entre ellos está a punto de estallar. Oriol, déjame pensarlo hasta mañana. Por supuesto, pero no tardes mucho. Están esperando una respuesta. Si no estamos interesados, buscarán otros socios. Entiendo. Oriol se marchó, y Celia se quedó sentada mirando por la ventana. Fuera llovía, algo poco habitual en esta época del año. Las gotas resbalaban por el cristal, dejando rastros húmedos. Pensaba que, si se iba, Ernesto se quedaría solo, con Dalina al otro lado de la calle, y nadie controlaría cuánto tiempo pasaba con ella, qué hacían, de qué hablaban. Pero si renunciaba al viaje, perdería una gran oportunidad de negocio, una oportunidad que tal vez no se repitiera. Su padre siempre le había dicho que los negocios exigían sacrificios. A veces había que elegir entre lo personal y lo profesional. Y lo profesional debía ser la prioridad si se quería tener éxito. Y Celia sacó el teléfono y le escribió a Viviana. ¿Podemos hablar por teléfono? La respuesta llegó en un minuto. Claro, ahora estoy libre. Y Celia marcó el número. Su amiga respondió después del segundo tono. Hola, ¿qué pasa? Necesito un consejo. Escucho. Y Celia le contó brevemente la propuesta de los estadounidenses, el viaje a Phoenix, y que no quería dejar solo a Ernesto en ese momento. ¿Sigues pensando que hay algo entre él y esa vecina?, preguntó Viviana. No lo sé. Quizás sea paranoica. Pero él está siempre con ella, ayudándola con una cosa u otra. Y cuando intenté hablar con él sobre eso, se enfadó. ¿Y tú qué le dijiste? Lo dije directamente. Que no me gusta que pase tanto tiempo con ella. ¿Y él qué dijo? Dijo que estaba inventando problemas de la nada. Viviana se quedó callada. Y Celia, escucha, quizás él solo esté ayudando a la vecina, pero también podría ser otra cosa. No lo sabrás si no vas. Y si vas y pasa algo malo, al menos sabrás la verdad. ¿Me estás sugiriendo que vaya? Te sugiero que no renuncies a un viaje importante para tu negocio por miedo. Si Ernesto te es fiel, 3 días no cambiarán nada. Y si no lo es, tarde o temprano saldrá a la luz. Y Celia sabía que su amiga tenía razón, pero le costaba aceptarlo. Está bien, gracias. De nada, cuídate, ¿vale? Lo intentaré. Colgó el teléfono y miró la carpeta con los documentos de los estadounidenses. Luego abrió el calendario en el ordenador y seleccionó las fechas. De lunes a jueves de la semana siguiente. 4 días. Le escribió a Oriol. De acuerdo, salgo el lunes. Prepara todos los documentos.
La respuesta llegó rápidamente. Perfecto, me pondré a ello. Solo quedaba decírselo a Ernesto. Por la noche durante la cena, se sentaron en silencio. Y Celia preparó pasta con marisco y puso la mesa. Ernesto comía sin levantar la vista. El ambiente era tenso, incómodo. Y Celia intentó varias veces iniciar la conversación, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, se decidió. Ernesto, tengo que decirte algo. Él levantó la vista. ¿Sí? El lunes me voy a Phoenix. 4 días. Negociaciones con socios estadounidenses. Ernesto asintió con la cabeza y siguió comiendo. Bien. Y Celia esperaba que continuara. No lo hizo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Y qué debería decir? No lo sé. Quizás preguntar de qué se trata la negociación. ¿O desearme suerte? Ernesto dejó el tenedor. ¿De qué se trata la negociación? De una empresa conjunta. Quieren entrar en nuestro mercado y nos ofrecen una asociación. Suena prometedor. Sí. Entonces, buena suerte. Volvió a coger el tenedor, y Celia lo miró, sintiendo cómo crecía la irritación en su interior. Ernesto, ¿estás escuchando lo que te digo? Sí. Te vas a Phoenix 4 días por trabajo. Lo entiendo. No has preguntado nada. No te has interesado por los detalles. ¿No te importa? Él levantó la vista y había algo frío en sus ojos. ¿Y qué debería preguntar, Iselia? Tú has decidido ir. Siempre decides tú. ¿Para qué quieres mi opinión? No he decidido yo sola. Es un viaje importante para el negocio. Para tu negocio, la corrigió él. No para el nuestro. Y Celia apretó los puños bajo la mesa. Mi negocio nos da de comer a los dos. Exacto. El tuyo. Nunca me dejas olvidarlo. No me refiero a eso, intentó mantener la calma. Ernesto, no quiero discutir. Solo te digo que me voy unos días. De acuerdo. Me lo has dicho. Te he escuchado. ¿Algo más? Y Celia se levantó de la mesa y cogió su plato, aunque todavía estaba medio lleno. No, nada más. Llevó el plato a la cocina y tiró la comida a la basura. Se quedó junto al fregadero, agarrándose al borde de la encimera, tratando de calmar el temblor de sus manos. A sus espaldas, oyó que Ernesto también se levantaba y recogía sus platos. Pasó junto a ella sin decir nada y salió de la cocina. Y Celia se quedó sola. Miró por la ventana, tras la cual ya había oscurecido, y vio su reflejo en el cristal. Un rostro cansado, hombros tensos, labios apretados. Una mujer que no se reconocía a sí misma. Pensó en el viaje a Phoenix. 4 días lejos de casa, lejos de esa tensión, de las conversaciones frías y del silencio pesado. Quizás eso les daría un respiro. Quizás la distancia les ayudaría a ambos a pensar. O quizás, mientras ella estuviera en Phoenix, Ernesto pasaría todas las tardes al otro lado de la calle. En casa de Dalina, donde le recibían con una sonrisa, donde le querían, donde se sentía necesario. Y Celia apagó la luz de la cocina y se fue al dormitorio. Ernesto ya estaba acostado en la cama, de espaldas a la pared. Ella se acostó al otro lado sin tocarlo. Entre ellos seguía habiendo la misma distancia de medio metro, que cada día parecía mayor. El avión aterrizó en el aeropuerto de Phoenix exactamente a las 2 de la tarde, hora local. Y Celia pasó el control de pasaportes, recogió su equipaje y se dirigió a la parada de taxis. El calor la golpeó nada más salir del edificio con aire acondicionado. 42 grados. El aire seco del desierto que le irritaba la garganta. El taxista la llevó al hotel en 20 minutos. El hotel era bueno. Un edificio alto de cristal y hormigón en el centro de la ciudad, con una habitación en la planta 16 con vistas a las montañas en la distancia. Y Celia dejó la maleta junto a la cama. Se lavó y se puso una blusa y una falda limpias. Miró el reloj. Quedaban 2 horas para la reunión con los estadounidenses. Podría haber descansado un poco, pero estaba demasiado nerviosa para tumbarse. Sacó su portátil y abrió la presentación que había estado preparando durante las últimas 2 semanas. Comprobó las cifras por tercera vez, aunque se las sabía de memoria. Inversiones, previsiones, puntos de crecimiento, riesgos, todo parecía convincente. Oriol había hecho un excelente trabajo recopilando datos y análisis. A las 4 en punto, un representante de Greenfield Partners la recibió en el vestíbulo. Un hombre de unos 50 años, canoso, con un traje claro.
Se presentó como Daniel Robbins, director de desarrollo. Señora Montano, bienvenida a Phoenix, le estrechó la mano. ¿Qué tal el vuelo? Gracias. Todo ha ido bien. Estupendo. Entonces vamos a la oficina. El equipo ya nos espera. Se subieron a su coche, un todoterreno negro con interior de cuero. Daniel conducía sin prisas y por el camino le contó la historia de la empresa. Cómo empezaron hace 15 años con una pequeña tienda de productos orgánicos. Cómo crecieron, abrieron nuevos establecimientos y encontraron su nicho en el mercado. Creemos en la calidad, dijo, y en la honestidad con el cliente. Sin productos químicos, sin aditivos, solo productos naturales de agricultores de confianza. Y Celia escuchaba, asentía y hacía preguntas. La oficina estaba situada a las afueras de la ciudad, en un edificio bajo y moderno con grandes ventanas. El interior era fresco y luminoso, y olía a café y a bollería recién hecha. El equipo de Greenfield Partners estaba formado por 5 personas. Daniel, el director financiero, el jefe del departamento de compras, el responsable de marketing y el abogado. Recibieron a Iselia en la sala de conferencias, donde había una mesa larga con carpetas con documentos, botellas de agua y platos con fruta. La presentación duró 1 hora. Iselia habló con seguridad, mostrando diapositivas y explicando cómo funciona su red en San Cristóbal, cuáles son sus ventajas y qué cuota de mercado ocupan. Habló de logística, de proveedores y de la base de clientes. Los estadounidenses escuchaban con atención. A veces cuchicheaban entre ellos y tomaban notas en sus libretas. Cuando terminó, se hizo el silencio. Entonces, la directora financiera, una mujer de unos 40 años con el pelo corto, fue la primera en hablar. Impresionante. Han hecho un trabajo muy serio. Gracias. Tengo una pregunta sobre las cifras. Usted prevé la recuperación de la inversión en 2 años y medio. ¿En qué se basa este cálculo? Y Celia abrió el archivo con el modelo financiero detallado y comenzó a explicarlo. Le hicieron preguntas una tras otra, sobre impuestos, precios, competidores, riesgos. Ella respondió a todas sin titubear, aportando ejemplos y datos concretos. Al final de la reunión, vio que estaban convencidos. Daniel se levantó sonriendo. Señora Montano, queremos trabajar con usted. Quedemos mañana para enseñarle nuestras tiendas y almacenes. Y pasado mañana discutiremos los detalles finales del contrato. Suena muy bien, dijo Iselia, estrechándole la mano. La acompañaron hasta el coche. Daniel la llevó de vuelta al hotel, se despidió y se marchó. Iselia subió a su habitación, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama, mirando al techo. La reunión había ido bien, mejor de lo que esperaba. Estaban interesados, dispuestos a seguir adelante. Había sido un éxito, pero ella no sentía alegría. Sus pensamientos volvían a casa. ¿Qué estaría haciendo Ernesto ahora? ¿Dónde estaría? ¿Con quién? Cogió el teléfono y marcó su número. Tonos, largos, interminables. Por fin, él respondió. ¿Sí? Hola, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Bien. La reunión fue un éxito. Me alegro por ti. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estoy ocupado en el restaurante. ¿Estás allí ahora? Sí. Mucho trabajo. Hemos lanzado un nuevo menú. Silencio. Incómodo. Tenso. Y Celia, lo siento. Tengo que colgar. El chef me llama. Claro. Adiós. Adiós. Colgó. Y Celia siguió sosteniendo el teléfono junto a la oreja durante unos segundos más, escuchando los tonos de desconexión. Luego bajó la mano. La conversación había durado menos de 1 minuto. Breve, seca, sin calidez. Como si fueran dos desconocidos, en lugar de marido y mujer. Pidió la cena en la habitación, comió la mitad de la ensalada y dejó el resto intacto. Se acostó temprano, pero tardó mucho en conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, escuchando el zumbido del aire acondicionado, mirando al techo desconocido. En algún lugar, fuera de la ventana, pasó un coche con música a todo volumen. Luego, de nuevo, silencio. El segundo día en Phoenix comenzó temprano. Daniel la recogió en el hotel a las 8 de la mañana y se fueron a ver las tiendas de la cadena. La primera estaba en el centro, era espaciosa, con paredes claras y estanterías de madera. Los productos estaban cuidadosamente dispuestos, con etiquetas de precios en papel artesanal y descripciones de su origen.
y Celia caminaba entre los pasillos, haciendo preguntas al gerente. ¿De dónde provienen los suministros? Principalmente de agricultores locales en un radio de 200 kilómetros. Verduras, frutas, lácteos. La carne la compramos en ranchos de confianza en Nuevo México. ¿Cómo controlan la calidad? Inspecciones trimestrales, además de análisis de laboratorio de los productos. Si algo no cumple con los estándares, rescindimos el contrato. Y Celia lo anotaba todo en su libreta. Luego se dirigieron al almacén, un gran edificio en las afueras, con cámaras frigoríficas y zonas de clasificación. Daniel le mostró el sistema logístico y le explicó cómo habían optimizado la entrega para que los productos llegaran a las tiendas lo más frescos posible. La clave está en la rapidez, dijo. De la granja al mostrador, no más de 48 horas. El día transcurrió entre desplazamientos. Visitaron otras 2 tiendas y se reunieron con varios proveedores. Al atardecer, Celia estaba cansada, pero satisfecha. Todo lo que había visto confirmaba que se trataba de una empresa seria que sabía lo que hacía. Asociarse con ellos sería beneficioso. Daniel la llevó de vuelta al hotel a las 7 de la tarde. Mañana es la reunión final, dijo al despedirse. Discutiremos los términos del contrato, las cifras. Si todo está bien, lo firmamos. Bien. Hasta mañana. Subió a su habitación, se duchó y se cambió de ropa. Volvió a intentar llamar a Ernesto. Esta vez respondió más rápido. «Hola». «Hola», dijo Celia. «¿Qué tal el día?» «Normal, cansado». «¿Y tú?» «También cansada. He estado viendo sus tiendas, sus almacenes. Impresionante». «Entonces, ¿hay trato?» «Eso parece. Mañana discutiremos los detalles». Otra pausa. «Ernesto, ¿todo bien en casa?» «Sí, todo bien. Ya te lo dije». «No pareces estar bien». «Y Celia, solo estoy cansado». Su voz denotaba irritación. «He trabajado todo el día y acabo de llegar a casa. Lo siento. No quería estresarte. No pasa nada. Solo necesitas descansar». «Vale, entonces no te molestaré». «Gracias. Buenas noches». Volvió a colgar primero. Celia dejó el teléfono en la mesita de noche y se acostó en la cama. Algo no estaba bien. Lo sentía con cada fibra de su ser. Ernesto estaba demasiado distante, demasiado cerrado. Como si ocultara algo. Intentó alejar esos pensamientos. Quizás solo estaba cansado. Quizás estaba pensando demasiado, dándole vueltas al asunto. Tenía que concentrarse en el trabajo, en las negociaciones. Volvería a casa y lo discutirían todo con calma. El tercer día transcurrió en la sala de conferencias. Celia y el equipo de Greenfield Partners se sentaron frente a frente y revisaron el contrato punto por punto. Las condiciones financieras, los plazos, las obligaciones de las partes, los mecanismos de salida del acuerdo si algo salía mal. Los abogados de ambas partes aclararon la redacción y discutieron los detalles. Al final del día llegaron a un acuerdo. Daniel le tendió un bolígrafo a Celia. ¿Lo firmamos? Ella tomó el bolígrafo y miró la última página del contrato. Todo estaba correcto. Todas las cifras coincidían. Firmó y le entregó el documento a Daniel. Él también firmó. Luego se levantó y le tendió la mano. «Bienvenida a la sociedad». «Gracias». Celia le estrechó la mano. Bebieron champán que alguien había traído de la oficina de al lado. El equipo se felicitó mutuamente y se estrechó la mano. Celia sonreía, decía las palabras adecuadas, pero por dentro se sentía vacía. Debería haber sido un momento de triunfo. Acababa de firmar un acuerdo que podía cambiar su negocio, llevarlo a un nuevo nivel. Pero no sentía alegría. Por la noche, regresó al hotel y recogió sus cosas. A la mañana siguiente, volaría a casa. Última noche en Phoenix. Pidió la cena en la habitación, pero volvió a comer casi nada. Se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad abajo. Pensó en lo que pasaría cuando volviera. Hablaría con Ernesto. Intentaría averiguar qué estaba pasando entre ellos. Quizá aún se pudiera arreglar. El teléfono estaba sobre la mesa, junto a ella. Miró la pantalla. No había mensajes nuevos. Ernesto no le había escrito ni llamado. Era como si se hubiera olvidado de su existencia. Celia cogió el teléfono, quiso marcar su número, pero cambió de opinión. Mañana se verían. Hablarían en persona. Así sería mejor. Dejó el teléfono y se fue a dar una ducha. Se quedó mucho tiempo bajo el agua caliente, tratando de relajarse, de eliminar la tensión de los últimos días.
Cuando salió, se envolvió en una bata y se acostó en la cama. Eran casi las 10 de la noche, y Celia cogió el teléfono para poner el despertador para la mañana siguiente. En ese momento, apareció una notificación en la pantalla. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Sin nombre, sin avatar. Solo un número con prefijo mexicano. Abrió el mensaje. Había un archivo de vídeo. Sin texto, solo vídeo. Y Celia frunció el ceño. Quizás era spam, o se habían equivocado de número. Estuvo a punto de borrar el mensaje, pero luego decidió verlo. Pulsó el archivo. El vídeo comenzó a cargarse. Unos segundos de pantalla negra, luego apareció la imagen. La cámara era inestable, claramente grabada con un teléfono. La cara de Dalina apareció en la pantalla. Sonreía directamente a la cámara, con los ojos brillantes. «Hola, Iselia», dijo. «Probablemente te sorprenda que te escriba. Quiero enseñarte algo». La cámara giró, mostrando la habitación. El salón. Su salón. El sofá en el que Iselia se había sentado hacía una semana. La mesa, los cuadros en las paredes, la ventana con vistas a la calle. Dalina caminaba por la habitación, grabando todo lo que la rodeaba. «Qué casa tan bonita», decía. «Muy bonita. Siempre me gustó cuando pasaba por delante. Pensaba en lo bueno que sería vivir en un lugar así». Se dirigió a la cocina. La cámara mostró la encimera, la cocina y la nevera. La cocina es espaciosa. Hay mucho espacio para cocinar, aunque sinceramente no me gusta mucho cocinar. Pero Ernesto dice que me enseñará. Es muy atento. Y Celia se quedó quieta, mirando la pantalla. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Dalina volvió al salón. Se sentó en el sofá y giró la cámara hacia ella. «¿Sabes, Celia? Al principio no tenía nada de esto planeado. Solo quería conocer a mis vecinos. Pero luego conocí a Ernesto y...» Sonrió más ampliamente. «Es todo un hombre, de verdad. No como esos chicos con los que salía antes. Es maduro, comprensivo. Y tan infeliz en su matrimonio». La cámara se movió, y Celia vio a Dalina levantarse y dirigirse a la puerta. «¡Ernesto!», lo llamó. «Ven aquí». Unos segundos después, Ernesto apareció en la pantalla. Llevaba vaqueros y camisa y estaba descalzo. Tenía el pelo revuelto. Miró a Dalina y luego a la cámara. «¿Qué estás haciendo?» «Grabando un vídeo», respondió Dalina riendo. «Para Iselia». «¿Qué?». Su rostro cambió. «Dalina, para». «No quiero». Ella se acercó a él y lo abrazó por el cuello. «Que lo sepa. Que vea que ahora eres mío». Ernesto intentó apartarse, pero Dalina lo atrajo hacia ella y lo besó. Él se resistió un segundo. Luego respondió al beso. Sus labios se fundieron. Él la abrazó por la cintura y la apretó contra él. Cuando se separaron, Dalina miró a la cámara sin soltar a Ernesto de sus brazos. «¿Lo ves? Él me ama. Me lo dijo ayer. Dijo que por fin se sentía vivo, que contigo se sentía como en una jaula». Ernesto cerró los ojos. «Dalina, ni se te ocurra enviarle el vídeo». «¿Por qué?». Ella se volvió hacia él. «Tú mismo dijiste que querías estar conmigo, que estabas cansado de ella, de su control, de que estuviera siempre trabajando. Dijiste que no era una mujer, sino una máquina de negocios». «Yo no dije eso». «Bueno», Dalina lo besó de nuevo, brevemente. «Exactamente. ¿Y sabes qué? Esta casa ahora es nuestra. Dijiste que cuando ella volviera, le dirías que tenía que irse, que querías el divorcio, que habías encontrado la manera de quedarte con la casa. ¿Te acuerdas?». Ernesto no respondió. Se quedó allí de pie, mirando al suelo. Dalina volvió a enfocar la cámara hacia sí misma. «Así que, Iselia, no te apresures a volver. Aquí nadie te espera. Nos las arreglamos perfectamente sin ti». Ella saludó con la mano a la cámara, sonriendo. «Adiós». El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro, y Celia siguió sentada, inmóvil. El teléfono temblaba en sus manos. Miraba la pantalla negra, pero no la veía. Ante sus ojos tenía una imagen. Ernesto y Dalina abrazándose en su salón. Su beso, sus palabras sobre que se sentía vivo, sobre que ella era una máquina de negocios. No lloraba, no gritaba. Simplemente se sentó en silencio en la habitación del hotel, en una ciudad a 1000 kilómetros de su casa,
y sintió como todo dentro de ella se iba endureciendo poco a poco. Luego dejó el teléfono sobre la mesa. Se levantó. Se acercó a la ventana. Miró las luces de Phoenix, las montañas en la distancia, casi invisibles en la oscuridad. Se quedó así 1 minuto, 2. Luego se dio la vuelta, cogió el teléfono y abrió la aplicación de la aerolínea. Encontró el primer vuelo de la mañana a México y desde allí a San Cristóbal. Salida a las 6 de la mañana. Compró el billete, metódicamente, con calma, pulsando botones, introduciendo los datos de la tarjeta. La confirmación llegó en 1 minuto. Puso el despertador a las 4 de la mañana y dejó el teléfono cargando. Se acostó en la cama sin apagar la luz. Cerró los ojos, pero no podía dormir. Solo sentía frío por dentro y un pensamiento que se repetía una y otra vez. Mañana volvería a casa y todo terminaría. El despertador sonó a las 4 de la mañana y Celia lo apagó de inmediato, aunque no había dormido. Pasó toda la noche tumbada en la cama del hotel, mirando al techo. Tenía los ojos secos y la mente despejada. Por dentro no sentía ni ira ni dolor. Solo un frío vacío y la clara comprensión de lo que tenía que hacer. Se levantó, se duchó y se vistió. Cogió la maleta que había preparado la noche anterior. Bajó a recepción y pagó la habitación. El taxi ya la esperaba en la entrada. El trayecto hasta el aeropuerto duró 20 minutos. Las calles de Phoenix estaban desiertas al amanecer. Solo pasaban algunos coches aislados. En el aeropuerto, pasó el control de seguridad y facturó el equipaje. Entró en una cafetería, compró un café, pero no lo bebió. Simplemente sostuvo el vaso en sus manos, sintiendo el calor a través del cartón. Se sentó junto a la ventana, mirando la pista de despegue, donde los aviones se preparaban para despegar en la luz del amanecer. El vuelo salió a tiempo, y Celia se sentó junto a la ventana y se abrochó el cinturón de seguridad. El avión ganó altura. Phoenix quedó abajo. La ciudad se convirtió en un montón de luces y luego desapareció por completo entre las nubes. Cerró los ojos, pero no durmió. Repasó el plan en su cabeza, paso a paso. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Sin emociones, solo acciones. El transbordo en México fue rápido. 2 horas más de vuelo hasta San Cristóbal. El avión aterrizó temprano por la mañana, y Celia recogió su maleta y salió de la terminal. Se sentó en su coche en el aparcamiento del aeropuerto. Arrancó el motor y encendió el aire acondicionado. Sacó el teléfono y marcó el número de Oriol. Él respondió después del tercer tono. ¿Y Celia? ¿Ya estás en casa? Acabo de llegar. Oriol, necesito tu ayuda. Te escucho. Habló brevemente, sin dar detalles innecesarios. Dijo que su marido la había engañado, que la amante estaba ahora en su casa, que necesitaba a 3 chicos de confianza de la seguridad del almacén, fuertes, que pudieran sacar de la casa a 2 personas sin ceremonias. Oriol se quedó en silencio unos segundos. Entendido. ¿Cuándo los necesitas? Dentro de 1 hora, en mi casa. Allí estaremos. Gracias, Oriol. De nada, dijo él tras una pausa. ¿Y Celia, estás segura? Por supuesto. Colgó el teléfono y salió del aparcamiento. El trayecto desde el aeropuerto hasta su casa le llevó 40 minutos. Condujo con calma, sin exceder la velocidad y parando en todos los semáforos. Escuchaba la radio, donde una locutora hablaba del tiempo que haría durante el fin de semana. Haría sol y calor. Buen tiempo para echar al traidor de casa. Las casas parecían tranquilas, con patios cuidados y flores en la entrada. El coche de Ernesto estaba aparcado en la entrada de la casa, su viejo sedán plateado. Así que estaba en casa. Y Celia aparcó un poco más lejos y apagó el motor. 5 minutos después, se acercó una furgoneta oscura. De ella salieron 4 hombres, Oriol y 3 guardias de seguridad. Y Celia los reconoció a todos: Ricardo, Miguel y Javier, chicos que llevaban varios años trabajando en el almacén principal. Fuertes, fiables, callados. Oriol se acercó a su coche. Ella salió. «Todo listo», dijo en voz baja. «¿Qué hacemos?» «Entramos, los encontramos, los echamos de la casa. Primero a ella, luego a él». «¿A la fuerza?» «Si es necesario». Oriol asintió. Se dirigieron a la casa. Y Celia sacó las llaves y abrió la puerta sin hacer ruido. Entró primero. Detrás de ella, Oriol y los 3 chicos. La casa estaba en silencio.
El salón estaba vacío. En el sofá había un bolso de mujer, que no era suyo. Sobre la mesa había 2 copas con vino a medio beber. Y Celia atravesó el pasillo hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. La empujó y vio la cama. Bajo la manta dormían 2 personas, Ernesto y Dalina. Dalina estaba acostada, acurrucada contra él, con la cabeza sobre su hombro y la mano sobre su pecho. Dormían tranquilamente. Su respiración era regular. Y Celia se acercó al interruptor y encendió la luz de golpe. Dalín se estremeció, abrió los ojos y los entrecerró por el resplandor. Luego vio a Iselia y gritó, agarrándose la sábana para cubrirse el pecho. Ernesto se despertó con el grito y se sentó en la cama. Sus ojos se agrandaron cuando vio a su esposa y a los 4 hombres detrás de ella. Iselia palideció. Tú no esperaba... Obviamente, dijo ella con frialdad. Dalina se cubrió con la sábana hasta la barbilla y se acurrucó contra la cabecera de la cama. ¿Qué... qué haces aquí? Y Celia la miró. A esa chica que, hacía solo una semana, estaba sentada en su sofá, bebiendo su vino y coqueteando con su marido. La que le había enviado ese vídeo. La que ahora estaba tumbada en su cama. Esta es mi casa, dijo Iselia. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Se volvió hacia Oriol y asintió con la cabeza. Este llamó con un gesto a Ricardo y Miguel. Entraron en el dormitorio y se acercaron a la cama. ¿Qué hacéis? La voz de Dalina se volvió aguda, histérica. No os acerquéis. Ricardo la agarró por el brazo izquierdo y Miguel por el derecho. Dalina gritó, intentó zafarse, pero los hombres eran más fuertes. La sacaron de la cama. La sábana se deslizó y ella se quedó en ropa interior. Dalín gritaba, se retorcía, intentaba apoyar los pies en el suelo, pero Javier se acercó por detrás y la agarró por las piernas. ¡Soltadme! ¡Soltadme!, gritaba a pleno pulmón. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Haz algo! Ernesto se levantó de la cama, poniéndose los pantalones sobre la marcha. Iselia, espera. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? Ella lo miró. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Vamos a discutirlo como adultos. Te acostaste con ella en mi cama, dijo Iselia en voz baja, pero cada palabra era como un golpe. En mi casa, mientras yo estaba de viaje. ¿Qué hay que discutir? Ricardo y Miguel arrastraban a Dalina hacia la salida. Ella seguía gritando, arañando, intentando agarrarse al marco de la puerta, pero Javier le apartó las manos. La llevaron al salón y luego al vestíbulo. Y Celia los seguía, observando. Ernesto corría detrás de ellos. Celia, por favor, detente. Ella no respondió. Oriol abrió la puerta principal. Los guardias sacaron a Dalina a la calle. Ya no gritaba, solo jadeaba, intentando liberarse. La arrastraron hasta una valla baja de madera que separaba las parcelas y con un solo movimiento la lanzaron al otro lado. Dalina cayó sobre la hierba con un ruido sordo. Se levantó de un salto, con el rostro bañado en lágrimas y el pelo revuelto. ¡No! ¡No tienen derecho! Su voz se quebró. «Iré a la policía». «Ve», respondió Iselia desde la puerta. «Cuéntales cómo irrumpiste en la casa de otra persona». Dalín se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta y corrió hacia su casa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Iselia volvió a la casa. Ernesto estaba de pie en medio de la sala, descalzo, solo con los pantalones puestos. Le temblaban las manos. «Iselia, puedo explicarlo». «No hace falta. Por favor, escúchame. No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso». Sacó el teléfono y abrió el vídeo que le había enviado Dalina. «Ella me lo envió. Lo vi todo». Ernesto miró la pantalla y cerró los ojos. «Dios mío». «Sí, Dios mío». Y Celia guardó el teléfono. «Así que no hay nada que explicar. Lo sé todo». Y Celia fue... No quise. Simplemente sucedió. «Sucedió». Ella sonrió sin sonreír. «Te acostaste con tu vecina por casualidad, en nuestra cama, mientras yo firmaba un contrato por 1.000.000 de pesos. Sé cómo se ve». «¿Cómo se ve?» «Se ve como una traición». «¿Por qué es una traición?» Ernesto dio un paso hacia ella. «No quería hacerte daño, lo juro. Es solo que con ella me sentía vivo. ¿Entiendes? Ella me veía, no mi restaurante ni mis problemas, a mí. ¿Y yo no te veía? Tú veías el negocio, las cifras,
Los planes. Siempre estabas ocupada con el trabajo, Iselia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Qué me preocupaba? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente hablamos? Iselia lo miró. A este hombre con el que había vivido 6 años, con el que se había casado pensando que sería para siempre, que ahora estaba frente a ella y la acusaba de haberlo engañado. Tienes razón, dijo ella en voz baja. Trabajaba mucho, quizás demasiado, pero eso no te da derecho a tirarte a la vecina en mi cama. Ernesto se estremeció ante la crudeza de sus palabras. Yo no... Cállate, levantó la mano. Cállate y punto. No me interesan tus excusas. Voy a pedir el divorcio, hoy mismo, y tú te irás de mi casa. Y Celia, pensémoslo. Quizás podamos... No, no podemos. Recoge tus cosas. Tienes 10 minutos. Esta casa también es mía. No, ella negó con la cabeza. Esta casa es mía. La compré. Con mi dinero. Tú solo eres un invitado aquí. Y no tengo invitados que traigan amantes. Ernesto se quedó de pie, apretando y aflojando los puños. Luego se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Y Celia se quedó en la sala de estar. Oriol y los 3 chicos se quedaron en la puerta, observando en silencio. 5 minutos después, Ernesto salió del dormitorio con una bolsa en las manos. Estaba vestido y peinado. Tenía el rostro pálido y una expresión obstinada. Recogeré el resto de mis cosas más tarde. No, dijo Iselia. Las recogerás todas ahora. Oriol te las traerá mañana. Pero no volverás a entrar en esta casa. No puedes echarme. Tengo derecho... No tienes ningún derecho sobre esta casa. Llamaré a mi abogado. Llámalo. Mi abogado ya está esperando la llamada. Ernesto se acercó a ella con el rostro desfigurado por la ira. Siempre has sido así. Fría, cálida. Solo piensas en ti misma. Dalina tenía razón. No eres una mujer, eres una máquina. Y Celia no se inmutó. Quizás, pero esta máquina acaba de echarte de casa. Y si no te vas ahora mismo, los chicos te ayudarán, como ayudaron a tu amante. Ernesto miró a los guardias. Estaban inmóviles, pero la disposición en sus posturas era evidente. Apretó los dientes. Está bien, me iré. Pero esto no es el final, Iselia. Para mí sí lo es. Se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Te arrepentirás. Ya me arrepiento, respondió ella, por haberte dedicado 6 años. Ernesto salió dando un portazo. Y Celia se acercó a la ventana y lo vio subir al coche y arrancar el motor. El coche salió disparado y desapareció tras la curva. Ella se quedó junto a la ventana un minuto más. Luego se volvió hacia Oriol. Gracias. Gracias a todos. Podéis iros. ¿Estás segura? ¿Quizás deberíamos quedarnos? No. Todo está bien. Oriol la miró atentamente y luego asintió con la cabeza. De acuerdo. Si necesitas algo, llama. Gracias, Oriol. Se marcharon. La puerta se cerró y Celia se quedó sola en la casa, en silencio. Atravesó el salón, recogió las copas de la mesa, las llevó a la cocina y vertió los restos de vino en el fregadero. Lavó las copas, limpió la mesa. Luego fue al dormitorio. La cama estaba revuelta, las almohadas desordenadas. Olía a perfumes ajenos. Y Celia arrancó las sábanas, las arrugó, las llevó al baño y las metió en la lavadora. Puso el programa de lavado más caliente. Luego volvió al dormitorio y abrió las ventanas de par en par. El aire fresco entró en la habitación. Se quedó de pie en medio de la habitación, mirando el colchón desnudo. Luego se dejó caer lentamente al suelo y se recostó contra la pared. Cerró los ojos. Se quedó así durante mucho tiempo. No lloró. Simplemente se quedó sentada en silencio, sintiendo cómo el frío que la había invadido durante los últimos días se desvanecía lentamente en su interior. Sintiendo cómo el cansancio ocupaba su lugar, un cansancio enorme y absorbente. Sacó el teléfono y marcó el número de Viviana. Su amiga respondió de inmediato. ¿Y Celia? ¿Qué pasa? ¿Puedes venir? Por supuesto. Salgo ahora mismo. Y Celia colgó el teléfono. Se levantó del suelo y se dirigió a la cocina. Puso café. Cuando la cafetera empezó a hacer ruido al verter el líquido oscuro en la taza, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Era Viviana. La amiga entró sin llamar y se dirigió a la cocina.
Vio a Iselia de pie junto a la cafetera y se detuvo. ¿Estás bien? Sí. Iselia sirvió café en 2 tazas. Solo estoy cansada. Se sentaron a la mesa de la cocina. Viviana se quedó en silencio, dándole tiempo. Iselia bebía café lentamente, mirando por la ventana. Fuera era un día normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban, el perro del vecino ladraba a un transeúnte. El mundo no había cambiado porque su matrimonio hubiera terminado. Ernesto me ha engañado, dijo por fin. Con la vecina, los pillé en la cama. Viviana exhaló. Dios mío. Me envió un vídeo, mientras yo estaba en Phoenix. Se grabó en mi casa y dijo que ahora era suya, que Ernesto la quería, que yo era una máquina de negocios que no necesitaba a nadie. Y Celia, volví esta mañana. Traje a los chicos de seguridad. La sacaron de la casa y la tiraron por la valla a su parcela. Luego lo eché a él. Viviana la miró con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Y cómo te sientes? Y Celia se quedó pensativa. No lo sé. Es extraño. Es como si no me hubiera pasado a mí, como si estuviera viendo una película. Y Celia, es normal. Es el shock. Quizás. Se quedaron sentadas en silencio. Viviana extendió la mano y la cubrió con la suya. Lo superarás. Eres fuerte. No me siento fuerte. Pero eres fuerte. Viviana le apretó la mano. Acabas de echar a un infiel de tu casa. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Simplemente no me quedaba otra opción. Sí la había. Podías haberlo perdonado. Intentar salvar tu matrimonio. Pero no lo hiciste, porque sabes lo que vales. Y Celia miró a su amiga. Había tanta calidez y tanto apoyo en sus ojos que algo dentro de ella se conmovió. Por primera vez en todas esas horas, sintió que podía permitirse mostrarse débil. Vivi, me duele. Lo sé. De verdad creía que seríamos para siempre. Que él me quería. Te quería, pero no como debías. Dijo que era culpa mía, que trabajaba demasiado y no le prestaba atención. ¿Y qué? ¿Eso le da derecho a engañarte? No, pero quizá tenga razón. Quizá si yo fuera diferente. Y Celia, espera. Viviana se inclinó hacia ella. No tienes la culpa. ¿Me oyes? Si tenía problemas, debería habértelo dicho. Hablar contigo. En lugar de correr hacia la primera que le sonrió. Es su elección, su error, no la tuya. Y Celia asintió. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero las contuvo. Ahora no, todavía no. ¿Qué hago ahora? Sigue adelante, Viviana sonrió. Divorciate de ese idiota. Concéntrate en tu negocio, que va muy bien, por lo que tengo entendido, y olvídate de él. Es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Se terminaron el café. Viviana se quedó una hora más, ayudó a cambiar las sábanas del dormitorio y limpió los restos de la presencia ajena en la casa. Luego abrazó a Iselia para despedirse. Llámame si necesitas algo, a cualquier hora. Gracias. Cuando su amiga se marchó, Iselia cerró la puerta y se quedó sola. La casa estaba tranquila, limpia, vacía. Ahora era solo su casa. Sin Ernesto, sin Dalina. Sin sonrisas falsas ni conversaciones frías. Pasó al salón y se sentó en el sofá. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a su abogado. Voy a pedir el divorcio. Infidelidad. Necesito una reunión lo antes posible. La respuesta llegó en un minuto. Entendido. Mañana a las 10 de la mañana. Prepararé los documentos. Y Celia dejó el teléfono. Cerró los ojos. Le esperaban conversaciones con abogados, la división de bienes, los trámites del divorcio. Le esperaban explicaciones a Patricia, a sus conocidos, a todos los que los conocían como pareja. Pero ahora, en ese momento, sentada en la silencio de su casa, solo sentía una cosa: alivio.